3, 2, 1. Estamos. Deme un segundito. Ya. Bienvenidos al Weekend Fest. Mi nombre es Cristian Osa, soy director creativo del festival. Es una grandiosa oportunidad el día de hoy poder encontrarnos con nuestras audiencias, con la población que nos puede observar desde la discapacidad, desde la capacidad y desde todos los públicos que hoy por hoy podamos acceder con este festival. Inicio contándoles que el Weekend Fest es una iniciativa de la Fundación CIREC y la Fundación Cine Social. Somos dos entidades sin ánimo de lucro, las cuales nos unimos con el propósito de visibilizar las capacidades del ser humano y el espíritu del ser humano por medio de la cinematografía con una población particular y maravillosa que hemos venido encontrando, que es la población con discapacidad. Este festival está construido, a diferencia de muchos de los festivales del mundo, con una metodología en donde la formación a las personas con discapacidad, la creación de contenidos cinematográficos dentro del marco del festival, el apoyo y el acompañamiento a diferentes cineastas que quieren también en Colombia producir contenidos relacionados a la temática. Y esos procesos terminan en esta fiesta cinematográfica que estamos viviendo en estas fechas. Y para ello estamos hoy con un panel maravilloso, con una población no, sino con unos personajes que representan hoy por hoy una gran región del país, una región que ha demostrado tener unas políticas públicas, unas empresas, unos realizadores, bueno, unos seres humanos que le han aportado bastante a la industria fílmica del país, y por ello nos acompañan hoy personajes como Henry Rincón, como José Javier Castro, nos acompaña Elmer Zapata y nos acompaña Carolina Torres. Ellos a continuación se van a presentar, nos van a contar un poco qué son, de dónde vienen y por qué se encuentran hoy compartiendo con nosotros en esta primera edición del Weekend Fest, un festival de cine incluyente. Podemos empezar con Carolina, si te parece. Hola, buenas tardes. Pues yo soy Carolina Torres, yo soy licenciada en Comunicación Audiovisual y soy magíster en Gestión de la Industria Cinematográfica. Toda mi formación la he llevado en España, pero toda mi vida profesional la he hecho aquí en Colombia. Trabajé durante 4 años en el Centro Audiovisual Medellín. Fui productora de Festival de Cine de FICME, Festival Internacional de Cortometrajes de Medellín. Y bueno, y actualmente, además fui la directora académica del Centro de Audiovisual Medellín también. Y actualmente soy la coordinadora de un proyecto que tiene Confama, que se llama Cinema Confama, que pues básicamente busca dar acceso al cine a todos los afiliados y antioqueños. Maravilloso, Carolina. Muy importante tener y contar hoy con tu presencia, pues es muy importante entender también cómo las entidades, las corporaciones, las fundaciones, o bueno, todo este tercer sector de la economía, por así decirlo, la economía colaborativa, pues es fundamental para que esto suceda dentro de los territorios y que pues, se haga como un match entre las empresas, las organizaciones, las entidades y las instituciones, que es la idea de hoy. Y bueno, los realizadores. Pero antes de los realizadores, vamos a pasar a conocer a Elmer Zapata, que está haciendo una representación hoy valiosísima también de toda la visión desde la política pública de la gobernación de Antioquia. Entonces, bienvenido, estimado Elmer. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta invitación y por abrirnos las puertas para contarles también cómo desde alguna manera que no tendría directamente que ver, si uno la piensa bien, del ámbito gubernamental, estamos tratando de contribuir también a este tema. Mi nombre es Elmer Zapata, pues soy comunicador. Hace mucho tiempo ejercí el periodismo en diferentes sectores y ahorita pues me he enfocado en el tema de comunicación pública. Trabajo actualmente con la Gobernación de Antioquia. Soy el encargado de promoción de la experiencia de turismo de Antioquia, de toda esa estrategia que se llama Antioquia es Mágica. Brevemente, ¿qué estamos haciendo en Antioquia es Mágica? Estamos redescubriendo lugares para que la gente encuentre que hay otros municipios más allá de los que siempre visitan. Tenemos unos municipios maravillosos, pero la gente siempre va a esos. Entonces, estamos promocionando otros destinos con un potencial turístico muy alto,
pero que no están en el top of mind de los visitantes, de los turistas y ni siquiera de los mismos antioqueños. Nos estamos perdiendo de unos paisajes maravillosos, de una gastronomía única, de unas artesanías y un acervo cultural grandísimo, pero nos estamos perdiendo sobre todo de una gente maravillosa. Entonces, estamos invitando a la gente a descubrir la magia de Antioquia a través de diferentes herramientas y alternativas que garanticen que la gente conozca todos esos tesoros maravillosos que tenemos. Y casualmente hacemos un match aquí muy interesante porque eso también es inclusión. Nos hemos encontrado diferentes tipos de turistas y diferentes tipos de destinos cuyos conversaciones no se dan porque no se han encontrado. Y qué bueno poder que cuando hablamos también de inclusión en nuestros destinos podamos estar diciéndoles que es que estamos preparados para un turismo para todos. Y en ese sentido venimos trabajando también para hacer promoción y mostrarle que es que toda Antioquia está abierta para todos, rompiendo barreras de seguridad, barreras de infraestructura, barreras a veces de conocimiento, y que estamos abiertos a ir adaptando las necesidades turísticas de nuestro departamento a todo tipo de personas, a todo tipo de públicos, y lo importante es que aquí todos nos apropiemos de esos nuevos destinos. Maravilloso, Elmer. Vamos a ir desarrollando la conversación. Muy chévere escucharte. Es fundamental esta apreciación y ya vamos a ir descubriendo también porque es interesante. Le quiero dar el paso a José. José es realizador, es codirector de uno de los contenidos que están hoy en la selección oficial del Weekend Fest 2020 con un documental maravilloso llamado Pablo. Pues cuéntanos, José, quién eres, por qué estás invitado a esta fiesta del cine o en esta conversación y bueno, bienvenido. Bueno, hola a todos. Como dijeron, mi nombre es José Javier Castro. Estudié comunicación publicitaria. Comencé mi vida profesional primero un poco pues, en el mundo de publicidad y luego me fui desviando más un poco a la realización y más sobre todo en documental. Bueno, estoy aquí porque junto con mi compañera Joana López desarrollamos un documental, cortometraje, sobre un chico que está en condición de discapacidad y lo quisimos hacer de una manera diferente, alejada, digamos, de ese discurso como de lástima o de minusvalía que tradicionalmente se tiene y tratando de mostrarlo en su humanidad, con sus cosas buenas y malas y generar un discurso de inclusión a través de la empatía. Entonces, nada, muchas gracias por el espacio y con ganas de comenzar. Bueno, listo, súper. Y nos acompaña Henry. Henry es el director de una película colombiana que ha visionado y que ha entendido desde hace ya mucho tiempo. La película ya tiene unos 4 años de ser estrenada, creo, Henry me corrige si no. Y sin embargo, dado eso, pues ha planteado una visión maravillosa de lo que es la inclusión desde la cinematografía. Bienvenido, Henry. Cuéntanos un poco quién eres, un poco más quién eres y por qué estás acá. Bueno, hola para todos, agradeciendo la invitación. Soy Henry Rincón. Pues yo empecé en esto estudiando actuación cuando era muy pelado, entonces era un enamorado de contar historias. Y cuando estaba terminando mi carrera, me retiré por meterme en el mundo del cine. Entonces, digamos que mi trabajo ha sido más como desde el conocimiento de las historias, de recorrer la ciudad. Y fue así como en el 2011 creé la empresa Aerofilms a partir de una iniciativa o una idea que tenía de proyecto de hacer una película que mezclaba unos elementos desde lo social, desde lo que es el país, pero también desde lo personal. Y es una película que se llama Pasos de Héroe, como lo dijiste, Cristian. Fue una película que estrenamos en el 2016 y que ha traído muchas satisfacciones por llevar nuestro cine a otros hemisferios. Creo que eso ha sido lo más interesante de todo este proceso. Bueno, maravilloso. Entonces, damos inicio ya formalmente a la conversación, ya nos conocemos, ya estamos en contexto. Este panel o la creación de este panel, pues intenta esto, recoger un poco las experiencias, contextualizar
por qué hoy nos encontramos rodeados de Antioquia desde sus diferentes perspectivas y cómo también esta conversación nos va a permitir entender por qué a veces las regiones jalonan el discurso nacional, ¿no? Porque las decisiones de un gobierno o las empresas o sus visiones a nivel nacional también están regidas también de la motivación, de la esperanza, de la perspectiva de una región tan potente como lo ha sido Antioquia, y vemos todo su panorama hoy, vemos realizadores, vemos a la entidad del tercer sector y vemos a la gobernación de Antioquia. Una reflexión para iniciar esta conversación que me gustaría traer es que este tipo de escenario cinematográfico como el Weekend Fest, que recoge estas películas, ¿por qué puede llegar a ser importante en la visión de las empresas, a las ONG, las fundaciones? Pues me gustaría escucharte, Carolina, frente a ello, por qué ese escenario debe ser y debe permanecer en la posición cultural del país hoy por hoy. Bueno, pues yo te voy a hablar desde lo que desde Confama pensamos que puede ser la cultura y en el caso pues específico del cine, que es de lo que yo me encargo. Nosotros creemos que el cine la cultura en general es una herramienta que nos ayuda un poco como a hacer más, no digamos, nosotros no hablamos de tolerar, sino que hablamos de ser diversos, de aceptar la diversidad como una parte de la riqueza, de entender que todos somos diferentes, más allá de donde vengamos, de nuestro género, de nuestras preferencias, inclusive de nuestras capacidades. Entonces, nosotros pues creemos que toda la cultura y el cine específicamente da esas herramientas para entender la diversidad y sobre todo amplía el mundo y amplía la perspectiva de lo que pasa. Muchas veces nosotros creemos que estamos en Antioquia o que estamos en Medellín, este es el mundo, y el mundo es cada persona que existe, cada habitante. Entonces para nosotros pues creemos que la cultura y la programación cultural y el acceso de todas las personas a esta programación o a esta cultura o al cine, pues permite de alguna manera que logremos vivir entendiendo un poco la situación del otro y por lo tanto pues creemos que eso mejora bastante, digamos, las condiciones o la forma en la que nos relacionamos entre nosotros y pues de alguna forma pues eso nos mejora también nuestra calidad de vida. Básicamente es eso. Maravilloso, Carolina, muchas gracias. Bueno, y esta pregunta, bueno, que bien, no es una pregunta, seguir con la conversación. Estimado Elmer, algo que nosotros pues hemos identificado dentro del desarrollo cultural del país es también todos los esfuerzos que hace el gobierno, que hace, pues, no sé, con programas como la Ruta N, que están tan posicionados en Antioquia. Cuéntanos un poco sobre cómo es esta búsqueda en las políticas públicas para que exista esa diversidad, estos accesos, estos caminos para que la cultura pues sea cada vez más potente. Pues bien, aquí tenemos que mirar de manera integral un trabajo que se ha venido haciendo y que no es nuevo y que tiene relación con varios gobiernos atrás que han decidido apostarle al tema de accesibilidad, al tema de igualdad, al tema de equidad. Y es así como la alcaldía de Medellín desde hace más de 10, 15 años tiene una Secretaría de Inclusión Social que pues viene haciendo un trabajo pero además hace convocatorias especiales para producción audiovisual relacionada con inclusión y con equidad. En ese sentido, la Gobernación de Antioquia, que es una entidad pues que atiende 124 municipios y que, digamos, venía en un proceso de transformación desde hace más o menos un año, durante las últimas 2 semanas ha aprobado un, digamos, proceso de transformación institucional y corporativa que permite que se cree una dependencia que no existía increíblemente, que no existía para hablar de inclusión, de igualdad, de oportunidades, y tiene que ver también con esa decisión de atender a una población que, digamos, no estaba muy visible dentro de las políticas públicas y de los planes de desarrollo, aunque todos los planes de desarrollo hablan de atender a población con discapacidad, pero a veces nos quedamos cortos y eso se queda en el papel. Hoy, digamos que una posición clara es que exista una dependencia
administrativa, organizada, con una jerarquía, un presupuesto y un conocimiento que a partir del 1 de enero va a empezar a trabajar directamente por este grupo poblacional, pero además, y es lo más interesante, que se vienen en los diferentes municipios de nuestro departamento, por todas las experiencias que hemos conocido, se vienen gestando iniciativas de diferentes grupos de personas que involucran, digamos, mujeres, que involucran personas en situación de discapacidad, que involucran jóvenes y que lo que buscan es visibilizar las brechas tan grandes que hay entre ciudad y campo y entre algunos grupos poblacionales y otros. Y en este sentido, digamos que el valor máximo de lo que pudiéramos expresar hoy es que estamos identificando y hablando de frente de situaciones, de necesidades, de problemas y de lo que realmente tenemos que hacer para garantizar, digamos, esos procesos que sean equitativos y que mejoren la calidad de vida de esta población. Yo creo que lo primero que podemos decir frente a esto es que qué bueno que hoy este tema esté en la mesa de discusiones, en lo político, digamos, en lo cotidiano de la gente, y también que estemos sensibilizando desde esa herramienta tan poderosa que son los medios audiovisuales y esa herramienta tan maravillosa que es el cine, para decirle, mire, es que la vida se vive de diferentes formas y esta es una manera de expresar que en la diferencia también encontramos igualdad y equidad. Maravilloso, estimado Elmer. Creo que perfecto vincula la intervención que viene de José, el contenido cinematográfico que recibe el Weekend Fest este año, de parte de José y en codirección con Joana. Pues narra también un poco los esfuerzos. No sé si la película fue financiada por medio de los procesos estatales o de los apoyos de gobierno, o fue un acto independiente y revelador, como lo es el cine muchas veces en Colombia y luchado. Cuéntanos, José, pues, ¿qué te motiva a desarrollar el documental? ¿Cómo lo hiciste? Pues, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo responde también a lo que nos cuenta Elmer de encontrarnos también como sociedad civil organizada en este tipo de historias? Vale, no, la obra surgió en primer lugar básicamente porque Joana y yo en una sentada tomando cerveza dijimos, qué rico hacer un docu. Ya habíamos hecho algunas cositas pequeñas antes, como Filminutos, y nos había ido bien, entonces dijimos como que vamos a lanzarnos a algo más grande. En primera instancia quisimos hacer un documental que denunciara las falencias del sistema de salud en Antioquia, y comenzamos como a entrevistar, pues no sé, abogados, médicos, y queríamos como que a través de casos particulares, digamos como crear un documental coral que diera nota de esto. En esa investigación pues conocimos a Pablo, que él vive en Bello, lo conocimos a través de la mamá de Joana, y nos sedujo pues de inmediato pues como su perfil, su persona, o sí, como su rol como personaje, debido a que se mostró pues como empático con nosotros y siempre como con una actitud, digamos, afirmativa sobre la vida, a pesar, digamos, de los límites de su cuerpo. Entonces con Joana hablamos y dijimos como que no, descartemos esta otra idea global porque no teníamos, digamos, como la capacidad financiera ni de personal, porque comenzamos solamente ella y yo, y enfoquémonos en Pablo. Y entonces arrancamos muy desordenadamente a grabar todo su universo, ¿sí? Teníamos un cúmulo de cosas, no teníamos una ruta clara que seguir, y conforme fueron avanzando el tiempo, yo estudié en otra parte, pues más docu, y ya fuimos como acotando las cosas. De mi parte, pues como motivación personal, pues en Pablo, digamos, vi un personaje que lograba inspirarme porque por esos años, pues yo tengo igual un problema pues de columna que me generaba muchas parestesias, sobre todo en las piernas, entonces me costaba mucho estar, digamos, en posiciones sedentarias como estar sentado, y como mi rol en esa época era diseñador, era como súper sufrimiento, pues, y era incómodo. Pero pues, digamos, al ver una persona que tiene, digamos,
Sí, una condición que era un poco como que es más grave pues de lo que yo tenía, pues me sentí como inspirado y con ganas de hacerlo, pues porque veía en él pues como una figura, digámoslo, sí, inspiradora. Respecto a cómo lo desarrollamos el docu, creo que es un docu de amigos. Fuimos acercando personas a los cuales les contaba la historia, le presentábamos a Pablo, y entonces le decíamos, no, necesitamos hacer sonido, necesitamos hacer cámara, y finalmente terminamos y esta parte de postproducción sí fue a través de un estímulo de la Comisión Fílmica de Medellín, y de una campaña de crowdfunding que hicimos a través de Indiegogo. Entonces así finalmente fue como se desarrolló la obra. Muchas gracias, José. Sí, tenía esa duda desde el primer momento en que vi el contenido. Creo que también eso fue algo de lo que me llamó la atención o nos llamó la atención como equipo, poder juntar a estas personas en la conversación. Cuando uno ve Pasos de Héroe, se encuentra también con que el logro y el resultado final, pues estéticamente es bellísimo, todo el desarrollo de la historia, uno ve que tiene un trabajo minucioso, la selección del casting, bueno, hay una cantidad de procesos complejísimos que vemos allí, pero los que estamos metidos en la producción siempre nos fijamos también, pero quién ayudó a que eso sucediera, ¿no? Entonces uno ve también un listado, una pasarela de apoyos allí increíbles, están diferentes, está la cooperación internacional, hay varias entidades de afuera, están también procesos internos, y nos habla de esa búsqueda del cineasta en su producción y en su desarrollo, de cómo es que sí o sí la película se hace con las condiciones que se quiere o que se puede a veces, pero que hay una gran gestión de producción detrás. Motivados también seguramente desde la visión empresarial que tienen los antioqueños, desde las políticas públicas que nos han narrado, cuáles son las cosas que debemos contar o podemos contar como territorios, pero ¿cómo fue la experiencia, Henry? Cuéntanos cómo fue ese ejercicio de hacer posible la película. Las mujeres han vivido y es el parir un hijo, no sé lo que sea ese dolor, pero en el caso particular fue una película, un proyecto que dolió por las condiciones en que se hizo, pero es, digamos, un dolor que uno está abierto a vivirlo, precisamente porque hay una historia detrás. El proceso de Pasos de Héroe fue un proceso muy largo. Desde el proceso de escritura fue en el 2009 y arranqué a escribir una historia cuestionándome como colombiano de qué responsabilidad tenía yo en la sociedad y yo qué podía hacer desde mi arte o desde lo que yo sé hacer. Yo venía de una experiencia más de producción como productor y ya quería dar un brinco como guionista y como director. Entonces, en ese entonces salió una crónica que hablaba sobre el enemigo invisible de las minas antipersonal en Colombia y puntualmente la historia de dos chicos, dos niños, dos hermanos que cayeron víctimas y cada uno perdió uno de sus miembros. Digamos que eso me llamó mucho la atención y empecé a seguir la historia, como a investigar cada vez más, a tener más acercamiento a los chicos y en una ocasión, en una entrevista, a un año después de esto, uno de los niños no tenía cero rencor, simplemente tenía una capacidad de seguir soñando y alcanzar lo que él tenía como dentro de sus ideales. Y en paralelo, desde que yo tengo 3 años, he convivido con una persona en situación de discapacidad. Mi padre perdió su pierna cuando yo tenía situación de discapacidad, que al final era igual que todos. Como que ahí fue el valor de cómo un hombre con una sola pierna logró sacar una familia adelante. Eso era como la pregunta que yo me hacía. Y ahí arranqué a escribir el guión en 2009 y fueron casi 3, 4 años de proceso de desarrollo y de financiación. Muy complicado, digamos que hicimos una especialización en convocatorias públicas nacionales e internacionales con todos los fondos y no ganamos, solo ganamos uno que fue escritura de guión para largometraje con la Alcaldía de Medellín en el 2011. Digamos que ese fue el impulso. Con esa plata yo traje a la mesa una productora ejecutiva y arrancamos a gestionar los recursos y ahí fue donde lo que hablabas ahora, como que se veía una lista interminable de apoyos, es porque al final uno en esto hace más amigos, que son más grandes las relaciones y acá en Medellín digamos que somos muy cercanos los unos con los otros, entonces era fácil, si uno venía a una experiencia pasada, decirle al uno, vení, montate en mi proyecto, y fuimos sumando esfuerzos y en paralelo nos dimos cuenta que era un proyecto que no tenía la visibilidad local ni nacional.
un proyecto que lo llevamos por todas las entidades y no recibimos el apoyo. Entonces dimos el brinco digamos, a la parte internacional, y ahí fue donde logramos que la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, entrara al proyecto, pero no solo porque era una película, sino porque adicionalmente nosotros habíamos estructurado un taller, un taller que llamó El Mundo de los Héroes, que era con niños y niñas en situación de vulnerabilidad en Antioquia. Entonces, digamos que había todo un proceso pedagógico detrás de una película, no es simplemente una película, sino que había algo más. Entonces logramos ese apoyo. Después el Parlamento andino se vio también interesado en participar y entró. Entonces fue un cúmulo de una sumatoria de esfuerzos, y porque hacer cine en Colombia es muy costoso. Es decir, si a uno le cuesta hacer un cortometraje, ahora un largometraje, sostener 5 semanas de rodaje, 6 semanas de preproducción y casi un año de postproducción, pues al final yo terminé vendiendo mi carro en esa época, tenía unos ahorros para un apartamento, eso se fue ahí, tarjetas de crédito, préstamos, en fin. Después llega la satisfacción de vos ver tu película estrenada en salas de cine y recorrer el mundo con ella, pero digamos que eso fue un poco como el proceso, y fue un proceso que demoró desde el momento de desarrollo hasta su exhibición, demoramos 8 años. Entonces también es un tema como de resiliencia, de aguante y de creer que hay una historia que contar. Y digamos que desde eso también está la responsabilidad de cómo llega el casting al proyecto. Entonces el protagonista fueron 2 años. Si de por sí es complicado encontrar un niño que no esté en situación de discapacidad, ahora un niño con una condición física, encuéntralo. Entonces nos tocó recorrer todos los municipios de Antioquia y vinimos a encontrarlo por allá en Pueblo Rico, Antioquia. Entonces, digamos que ahí ya se desprende una cantidad de historias, pero empezamos a sumarle no solo el chico, sino que hay otros chicos que también están en situación de vulnerabilidad, de discapacidad. Y es un poco, pues, es a resumir como el proceso de lo que fue Pasos de Héroe. Increíble, y cada vez más admirado de lo que sucede en la cinematografía nacional, y estas son las historias, ¿no? Es eso, es llegar a casi a vender el carro, a hacer muchos esfuerzos, pero mira lo interesante que es el escenario que estamos viviendo hoy por hoy, cada vez más en el país, como por ejemplo lo que vamos a hilar con Carolina, que una organización que está dedicada a promover el bienestar social de sus afiliados de una manera asociativa, crea de una manera tan profunda en la cinematografía y que vaya avanzando año a año en esto. Eso a mí me parece, o por lo menos yo no conocía este escenario en el país, que una caja de compensación al final, una organización dedicada a esto creyera en el cine de esa manera, no solamente por las audiencias, sino como una inversión posible, como unos escenarios que además están muy entrañados en la comunidad antioqueña, los espacios muy relacionados. ¿Cómo es esta experiencia de Cinema con Fama, Carolina? ¿Y por qué le apuestan a la exhibición cinematográfica, a la programación de contenidos? Qué lindo escucharlo. Bueno, sí. Básicamente nosotros apoyamos el cine o el acceso de los antioqueños al cine. Perdón, se me cayó el audífono. Es por lo que les decía. Nosotros sentimos que la cultura y el cine específicamente son esas herramientas que nos abren las puertas al mundo. Y pues también tenemos muy claro que muchos de que en Colombia y en Antioquia también, la gente no está muy acostumbrada a ver otro tipo de cine o inclusive ir a cine. Si no estoy mal, el promedio en Colombia, sin contar este año, claro está, para ir a salas de cine, en promedio un habitante colombiano va como 1.8 veces, perdón, al año. Eso es muy poquito, y eso pues significa que no estamos yendo a cine y no estamos un poco conociendo en general el mundo y conociendo otras formas de ver el mundo. Y estoy hablando también, incluyendo salas comerciales. Entonces, digamos que en aras de nosotros querer como que todo el mundo tenga acceso al cine, porque sabemos que muchas veces es básicamente porque no hay cómo ir, no hay cómo pagar una entrada de cine, no hay cómo ver una película por una plataforma digital, o inclusive también entendemos que hay muchas iniciativas como Weekend Fest que necesitan de estos recursos para llevar otro tipo de cine, o digamos que también ayudan a establecer esa industria cinematográfica que todavía en Colombia es sector. Pues
creemos que es indispensable ayudar a todo el tema, toda la industria cinematográfica, y por eso nosotros lo apoyamos desde dos iniciativas. Lo voy a hacer como súper resumido. Desde Cinema con Fama apoyamos todo el acceso que tenga que ver con exhibición. Tenemos dos salas de cine, una en el Teatro con Fama que queda en el centro, otra en Envigado que operamos con la alcaldía, que es la del Parque Cultural y Ambiental, otra parte. Próximamente tendremos una plataforma digital y también próximamente tendremos un autocinema, perdón, en el Parque de Río Negro. Entonces, básicamente, nosotros lo que hacemos ahí es, además de ofrecer esta alternativa en cuanto a contenidos, también lo que hacemos es, y en cuanto, pues, digamos, a espacios también, lo que hacemos es ofrecer subsidios a nuestros afiliados para que vayan con tarifas mucho más asequibles y que, pues, digamos, no se pierdan de esa experiencia. Y adicional a esto también, en aras también de contribuir a esa generación de industria o a ese digamos, desarrollo de industria, tenemos alianzas con varias exhibidoras de cine comerciales y no tan comerciales para que nuestros afiliados también tengan acceso con tarifas mucho más baratas a todo tipo de películas, ¿cierto? Es verdad que dentro de nuestra curaduría intentamos abrir los mundos y escogemos películas, digamos, que sean de difícil acceso y que, digamos, sean difíciles para llegar a Colombia, pero también entendemos que hay otros mundos y otras, digamos, perspectivas sobre lo que es ir a ver el cine, y por eso también apoyamos con estas alianzas a otros exhibidores cinematográficos. No, Bueno, y adicional a eso también apoyamos a los festivales de cine y a todos los que quieran contribuir a la formación o a la gestión de los públicos. Como al Wiccan Fest, que acá estamos. Aquí estamos también en esa contribución, en ese tejido que se va armando y pues como ese nudo y esas situaciones que se van presentando a partir de las visionalidades de cada una de las entidades relacionadas, a los cineastas, bueno, a todos. Ya tengo que preguntarle algo a Elmer porque si no, no puedo dormir esta noche, y eso va hacia precisamente las políticas públicas en relación a esa cantidad de talentos hoy por hoy. Antioquia y bueno, particularmente Medellín también mucho. Tenemos una Laura Mora, tenemos a un Víctor Gaviria igual súper activo, tenemos a un Henry, tenemos a un José, tenemos a un colectivo, conozco a una montajista, Olga. Bueno, en fin, yo creo que en relación a la producción que está teniendo Antioquia y Medellín y a nivel de país es muy importante, además que con personas muy significativas que están trayendo plata de Netflix, que están trayendo plata de otros lugares para que ese cine pues nacional crezca, de esa motivación también de su región. Entonces, uno cómo se piensa una política pública pues tan rápida como la de ustedes, pero también a partir de ese jalonamiento tan grande que tienen, de esa representación que tienen en el cine, en el caso particular del cine. Cuando ustedes se ponen a pensar esas políticas públicas, hombre, tienen en cuenta, son parte de la mesa estos personajes, ¿cómo funcionan ese diseño de las políticas en ustedes? Pues bueno, definitivamente aquí tenemos que mirar, digamos que hay unos pasos que se han dado bastante grandes, pero que son insuficientes. Acá existe, en Medellín existe la Comisión Fílmica, pues lo mencionaban muy bien ahorita Henry José, que digamos apoya y apalanca algún tipo de iniciativas que busquen seguir fortaleciendo desde el Estado entendido como el gobierno municipal, que sigan apoyando todas estas iniciativas de producción audiovisual y de cine. Sin embargo, necesitamos que esto trascienda un poco porque Medellín no cuenta con los recursos suficientes para que desde el Estado se esté apoyando las iniciativas que surjan en lo cinematográfico. Y todas estas personas brillantes que están haciendo un esfuerzo sobrehumano para sostener su proyecto cinematográfico en la alcaldía, muchas veces en las alcaldías en general, no solo en Medellín, sino en los diferentes municipios de Antioquia y en la misma gobernación, no se cuenta con el recurso suficiente para garantizar que se pueda ejecutar un proyecto audiovisual de gran calado
sin que se requiera de otros actores privados, patrocinadores, etcétera. Y esto, digamos que es si me permiten la expresión, un latigazo que nos debemos dar también como gobierno, y es garantizar que haya por lo menos una política pública departamental que fortalezca la actividad audiovisual. Tenemos un instituto de cultura que por medio de becas, de creación, apoya con recursos que, como les digo, no son suficientes para nuestros 124 municipios, pero no tenemos una política pública que garantice, digamos, que se destine un recurso permanente o que haya unas actividades permanentes o que haya un acompañamiento permanente para lograr que el desarrollo audiovisual no se siga gestando desde lo individual, desde personas talentosas que sacan su proyecto adelante, sino que efectivamente el Estado o el gobierno en lo local sea el corresponsable para que esto sea exitoso, entendiendo que existe una ley de economía naranja que todavía no la aterrizamos bien, que todavía los productores audiovisuales no la entienden, no saben cómo se come, y los que han logrado entender cómo se come siempre se van a encontrar con una talanquera. Entonces, creo que una primera reflexión es, no tenemos hoy una garantía desde lo público para brindar el apoyo suficiente para nuestros creadores audiovisuales. Dos, que aunque exista una ley que promueva la industria creativa, yo creo que hay que bajarle un poquito a la intensidad de esa ley. Y hay que, digamos, democratizar un poco más el acceso a recursos o a apoyo por parte de esa ley. Y tercero, por supuesto, desde el gobierno departamental y los gobiernos locales debemos trabajar articulados para que experiencias como la Comisión Fílmica en Medellín tengan una voz un poco más abierta a que la producción audiovisual en otras regiones que no son la capital de Antioquia, que en el suroeste, que en Urabá, que en el nordeste, que en el Bajo Cauca, que hay un fuerte movimiento audiovisual, uno puede decir, aquí hay oportunidades valiosas y aquí le podemos, digamos, meter el diente con recursos, con acompañamiento técnico o con promoción a que estas experiencias tan bonitas que se están dando desde las regiones cuenten con todo el soporte para que no nos toque hacer lo que le pasó a Henry pues hace 8 años, ¿cierto? No, sin embargo, el cine siempre encuentra la manera en cualquier lugar del mundo para sorprendernos con seres humanos que desde donde provengan encuentran esas maneras y esas alternativas. Pero por supuesto que qué bueno que como Estado estemos día a día trabajando en ello, que una región como Antioquia que tiene tanto por demostrar y tanto hecho también para dar cartilla y línea a las otras regiones, pues siga trabajando en este aspecto. Pero lo demuestra también el trabajo, cosas como las que estamos viendo hoy, realizadores muy potentes, exhibidores que nunca esperamos que fueran exhibidores, políticas que tienen una inclusión, festivales de cine, ¿cuántos puede haber en Antioquia, no? Existe una variedad increíble, entonces siento que sí, a pesar de todas las dificultades que tiene cualquier país y más uno como este, desde la perspectiva muy personal, siento que sí hay cosas que se están trabajando bien en la región y pues para tu latigazo, desde los bogotanos, es antes un aplauso en muchas cosas y muy, muy interesante lo que están logrando. Para empatar un poco también a José y en la conversación que viene, me gustaría preguntar, y volviendo al tema de la inclusión también y de la conformación de tu película y de cómo es crecer audiovisualmente en una ciudad como Medellín, en donde pues tenemos este gran referente mundial, pues, que es Víctor, y una temática que en algún momento se desvirtúa y nos vende, como yo imagino lo que Elmer también está intentando no vender a veces, que existen unos temas muy vendibles en el extranjero, pero que no nos representan culturalmente, que no es nuestra identidad, y uno hace una película sin plata y sobre una persona con discapacidad, que, bueno, ¿quién va a verla? Vamos a ver cómo fue esa experiencia de construcción tuya y por qué la inclusión fue importante para tu narración. Bueno, realmente no, la pregunta está difícil, ¿no? Pero es, digamos, como que, a ver, la importancia de por qué la inclusión, pues, en la película, o es que no la entendí bien, no entendí me desconcentré cuando empezamos a hablar de Víctor Gaviria. No, pues que nos desconcentra y nos hace hacer muchas cosas chéveres. Yo como admiro a Víctor. Pues no, me refería un poco a, yendo para atrás, grandes de los logros cinematográficos o nuestra génesis, pues importante realmente se dieron con exponentes como Víctor.
Y Víctor propone un lenguaje, propone una estética, propone una forma de contar y propone una historia que queda en el consciente colectivo de la humanidad y pues dicen, ok, el cine colombiano en su mayor parte puede ser esto, que no estoy invalidándolo, porque es increíble, a mí me encanta toda la producción, pero entonces, ¿cómo llegas tú a decidir, basado en esa competencia histórica que tienes de alguna manera y con esos contenidos actualmente que están comprando las grandes marcas, que están muy relacionados, no con lo que dice Víctor, porque lo de Víctor es otra historia, pero sí muchos hacia el narcotráfico, muchos hacia la violencia implícita, y tú te vas al ser humano y dices, ok, mi película es un documental que además se ganó Hugo Shorts, ¿no? Estuvo en una selección importante de Hugo Shorts, sé yo. Y tú decides contar una historia desde una región con una de tus primeras obras para entrar al mercado. ¿Cómo pasa esa decisión? Solo es que me consterna la pregunta de ese imaginario y esa construcción que tú haces para decidir hacer Pablo con esa temática de inclusión. Bueno, para responder a referirme a una anécdota que tuve alguna vez, y fue que estaban precisamente, era una entrevista de evaluación para unos cursos de inglés que estaba haciendo y me preguntaban que yo qué hacía. Entonces yo respondí, no, pues estoy, bueno, lo que les comenté ahora, estudié publicidad y también estoy haciendo un documental que se llama Pablo. Entonces el entrevistador fue como que, Pablo, otro documental de Pablo Escobar. Y yo, no, es de un chico en condición de discapacidad. Entonces yo creo que eso muestra un poco que también las mismas personas, pues hasta de este caso particular, esta experiencia que me pasó, que también hay gente que quiere escuchar pues como que otras historias y otros relatos diferentes pues como al narcotráfico y esas cosas que me parecen igualmente necesarios. A mí también me gusta Víctor Gaviria mucho. Entonces siento que hay como un nicho que se puede, digamos, como explotar allí, ¿cierto? De escuchar otro tipo de historias. Y creo que la potencia que tiene Pablo es una cuestión de que el espectador se puede proyectar en él, porque nosotros le dimos de alguna manera potestad a él de grabar su misma realidad con este dispositivo pues en el que él puede grabar, y entonces ahí es como que aparece el discurso como de inclusión, porque él de alguna manera es co-creador de la obra. Incluso en créditos él está citado como, pues hace cinematografía, hace fotografía en la película. Entonces, no sé, no, pues en ningún momento pues como que pienso como que, bueno, que haya una competencia histórica, sí hay una tradición, pero eso no tiene que necesariamente como que limitar el campo de acción de las historias que se pueden contar o no. Es súper importante, pero pues así como lo decía Carolina ahora, hay tantos mundos como personas existen, y pues ya hablando en el caso puntual de Antioquia, pues hay un potencial de mundos e historias por ser contadas. Yo les quiero contar algo interesante que sucedió en el Weekend Fest, es que el Weekend Fest como escenario tenía 3 momentos. Nosotros formamos a personas con discapacidad, a 90 personas con dificultades o bueno, con discapacidades visuales, auditivas, cognitivas, físicas, y tuvimos una pequeña oportunidad de producir 2 contenidos que el festival financió, que nosotros pudimos apalancar como festival. Uno de ellos fue La Cima, que es algo muy similar a lo que cuenta José, en donde participó el protagonista en toda la construcción porque estaba formado con nosotros. Y otra historia, que es la que quiero conectar con Henry, esta historia se llama Mindland. Y Mindland es la historia de 6 sobrevivientes de minas antipersonales. A ellos los formamos y con ellos construimos el largometraje documental basado en la experiencia del momento previo y el momento en que pues, se detona la mina. Además, después, cuál es el acto de memoria y reconciliación que existe. Entonces, pues realmente todo Mindland resultó siendo filmado, bueno, no todo, el 97% resultó siendo filmado en Medellín, con la Universidad de Medellín, por una particularidad en la investigación que tiene esta universidad frente al tema de tener un laboratorio de investigación, es un campo minado en una universidad, ya eso es surrealista, ¿no? Lo tienen ellos para la experimentación académica, y pudimos identificar, claro, es que Antioquia también tiene tanto cine y tan social, pues así como hay tanta creatividad, las problemáticas son tremendas. Nos dimos cuenta del dato de que Antioquia tiene la mayor cantidad de minas en el mundo por metro cuadrado. Es un dato más o menos así.
Entonces tiene toda la lógica que un cineasta pues cuente la historia, que el lugar común puede ser, vamos a contarla desde el documental como hicimos nosotros, pero pues intentamos ser creativos y de muchas maneras. Pero, sin embargo, cuando tú vuelves esa historia una ficción y lo encarnas en un personaje y logras otras emociones, eso es una puesta en escena sobre una problemática tan tuya, además que Henry nos plantea al principio de la conversación, que también está inspirado en una situación de su padre. ¿Cuánta fue esa conexión, Henry, en el proceso de investigación y desarrollo de la película, desde ti como ser, desde tu territorio? O sea, ¿por qué fue tan importante que este personaje narrara esta historia desde la inclusión y además que nos cuenta ahí para atrás todo el conflicto que tenemos nosotros hoy por hoy en Colombia y que quién sabe cuándo lo solucionamos, ¿no? Sí, sí, como bien lo decís, Cristian, digamos que arrancó simplemente con una idea de contar esta historia, pero no podía ser, pues no podía pasar automáticamente el papel. Y ahí vino todo un proceso de investigación que demoró bastante tiempo y en ese proceso de investigación fue entender de la cruda realidad de lo que somos como país y de lo que somos como departamento en términos de las minas antipersonal y de las víctimas que hay detrás. Entonces, digamos que fue un acercamiento no solo desde la historia personal o familiar y no viéndolo como de manera como observador simplemente, sino que me di como en el trabajo de inmiscuirme un poco más en entender lo que le pasa a una persona que es víctima de una mina antipersonal y para después ligarlo con el tema de qué pasa cuando quedan en situación de discapacidad. Es decir, porque una cosa es cuando la persona nace y ya tiene, y nace con su situación de discapacidad, y otra cosa es cuando alguien violentamente o abruptamente le cambia su realidad. Entonces, digamos que es un proceso casi que antropológico de conocer como todas esas realidades y ahí sí fue empezar a atacar lo que era la historia y cómo contar la historia. Y hay algo muy importante es que uno en Medellín y en Antioquia uno está permeado de las historias que ya se han hecho, que tocan un tema del conflicto social, de la indigencia, la prostitución, el sicariato, el narcotráfico, en fin, como que sí o sí uno está permeado de eso, pero no solo está permeado porque lo ha visto, sino porque se ha vivido y uno lo ha vivido en el barrio. Cuando uno está en la periferia del barrio, cuando uno va a un municipio que fue azotado por la guerrilla, por el paramilitarismo, uno empieza a entender que no es tan lejana esa situación. Entonces, digamos que a partir de eso fue que se escribió la historia, pero también era tomar distancia. En el caso mío como realizador, sí quería contar mi punto de vista, no contar la historia desde el punto de vista de Víctor Gaviria, y mucho más desde el punto de vista, en este caso, de Carlos César Velázquez, que él había, en el 2013, si no recuerdo el año, había estrenado Los Colores de la Montaña, que también toca el tema de las minas antipersonal. Entonces, también era como tomar distancia de esa historia que también había hecho un director paisa, y ahí fue la toma de decisión como contemos esa historia, pero a partir del sueño, a partir de la resiliencia y a partir de buscar los ideales de un personaje. Todo con un antecedente del conflicto social y armado que se evidencia al principio de la película, pero que el final no sea quedarnos en la victimización, sino cómo trascendemos eso. Tampoco es tapar una realidad, porque al final de la película no es un triunfalismo, sino que al contrario es el proceso que vive el personaje de reencontrarse consigo mismo y de entender cuál es el trofeo final para él, no para la sociedad, sino para él como personaje. Entonces ahí fue donde yo arranqué a tomar como distancia de eso y algo muy, digamos que a mí me tocó mucho, me creó cierta discordia con el público colombiano. Yo ya venía de producir y de trabajar en otras producciones con un corte más comercial. Yo llegué a pensar que Pasos de Héroe iba a conectar mucho con la audiencia en Colombia. Pero fue un golpe contra la pared, literal, un golpe contra la pared donde la gente no asistió a la sala, donde nos tocó casi que como hacer el doble de esfuerzo y empezar a buscar empresas que patrocinaran premiers, que compren boletas para sus empleados, de fidelización de clientes, porque la gente no iba a ver la película. Y no es en un acto que mi película tenía que verse, sino que el público colombiano en ese momento no estaba formado para verse a sí mismo, para reconocerse. A nosotros nos cuesta reconocernos en la pantalla.
nos cuesta reconocer nuestras historias, nos cuesta reconocer que venimos de un país de violencia, con una historia que no vamos a borrar, pero que finalmente hay otro tipo de historias y mucho más complicado cuando el cine colombiano lo marcan como un género. Entonces, ha sido yo creo que la lucha, y yo creo que Carolina lo ha vivido en ese tema de formación de público como caja de compensación, es cómo cambiar un poco, cómo transformar la forma de pensar del público y de que sepa que hay un cine más allá de un género. Hay muchos géneros ya en Colombia. Entonces, eso fue en particular lo que me pasó a mí, y la película, no sé, Un Ángel, tuvo mayor conexión en el mundo. En el mundo empecé a viajar con la película a festivales internacionales, y allá, estando en esos países, me preguntaban, ¿eso pasa en Colombia? ¿Eso que me estás contando en la película pasa en Colombia? Sí, pero para nosotros ya es paisaje. Entonces, ahí va un poco como la indolencia, y un poco como el tema de la alteridad. Creo que fue lo principal que yo quise tocar en la película, pues cómo reconocer la diferencia en el otro. Y creo que aún así, si no estamos en situación de discapacidad, nos cuesta reconocer ese tema de la alteridad. Entonces ahí como que resumo varias cositas, Cristian. No, pues mira lo oportuno y lo chévere que es poder escuchar a Carolina a continuación, porque claro, y como conclusión ya vamos cerrando en esta última ronda de aportes, es como nosotros estamos desde nuestros diferentes lugares, desde la preproducción, producción, las políticas, la empresa privada, la programación, la exhibición, bueno, cómo contribuimos a que el desarrollo social, independientemente que la temática hoy sea la inclusión y la discapacidad, cómo uno programa, cómo uno hace que una sociedad tan compleja como la colombiana, desde lo que tenemos y las herramientas que a la final a veces son tan poquitas, pues, para conectar con nuestros corazones, ese ejercicio de programar y quitarnos un poquito esa barrera de la insensibilidad. ¿Cómo sucede eso, Carolina? Y porque es importante los festivales y tu trabajo para que esto suceda cada vez más en Colombia. Bueno, yo creo que hay dos aspectos a resaltar ahí. El primero es que es importante contar estas historias, es contar las historias de vida de los discapacitados, no en cualquier género, sea documental, sea comedia, sea drama. Creo que es importante hablar sobre estos temas. Entonces, y es importante de alguna forma que quienes estén haciendo estos contenidos como Henry, como José Javier o como Joana, como muchos otros, que vienen haciendo estos contenidos, pues tengan un espacio en los que lo puedan exhibir y de alguna forma pues, conocer esa realidad y así cambiar estas mentalidades y esta iniciativa que en el mundo, como estaba diciendo Henry, al parecer son mucho más abiertos y son mucho más sensibles a hablar sobre estos temas. Y creo que en Colombia es importante también darle espacio, tanto en festivales como en salas de cine. Sabemos que como que la carrera comercial es más complicada, pero pues hay algunos espacios, digamos, que son más libres en ese sentido, buscan contenidos alternativos y también creo que es importante no solo que ellos lo muestren, sino también apoyar estas pequeñas salas de cine o festivales de cine, digamos, que son más pequeños o iniciativas más pequeñas. Creo que eso es importante. Pero también por otro lado, creo que es muy importante tener en cuenta que hay que hacer más contenidos para personas discapacitadas, para que tengan acceso, para que no solamente se vean reflejados en la pantalla, sino también para que puedan conocer otras realidades. Y creo que para mí eso también es fundamental, porque sí es claro que se puede ver en muchos países del mundo, en algunos países del mundo un poco más desarrollados, que hay más contenidos adaptados o hechos para ellos, y sin embargo nosotros todavía cuando hablamos de acceso estamos hablando de barras o de sillas para que se puedan sentar o como lo más básico. Entonces creo que en ese sentido tenemos dos tareas fundamentales. Una que viene desde los realizadores y los exhibidores, o sea, es decir, desde la parte de cine y también desde los creadores, también pensar en esos públicos, cómo vamos a llegar a esos públicos. Okay. Elmer, llegó el momento de las conclusiones, de
de que esto, así como Carolina ha venido ya dejando su legado en esta conversación, ¿qué te deja a ti este espacio y qué retos y qué podemos sacar de lo que acabamos de vivir hoy desde tu lugar y desde tu percepción personal también? ¿Por qué no? Pues Cristian, en lo personal, cuando nosotros no conocemos a personas con discapacidades o con capacidades diferentes, eh, es muy difícil que entendamos de qué estamos hablando. Pero cuando nos permitimos en diferentes ámbitos conocer que para ellos es más difícil que para nosotros, moverse en una ciudad cada vez más caótica y conflictiva, necesitamos pensar en los demás y eso se llama equidad. Y esa garantía de que podamos vivir todos con las mismas condiciones y con las mismas posibilidades nos hace replantear que las ciudades no están hechas para ellos, que las ciudades están hechas es para la gente, discúlpenme la expresión, normal, entendiendo esa normalidad como aquella persona que no tiene otras limitaciones o diferencias. Y desde ahí, pues, es muy importante todos los jalones de orejas que podamos dar. Y creo que, vuelvo y repito, es una herramienta poderosísima que en un departamento como Antioquia, donde el mayor número de minas antipersonas sembradas, el mayor número de víctimas en el país, uno de los mayores países con este conflicto. Además de otras situaciones como el número elevado de personas que resultan lesionadas o fallecen en incidentes de tránsito, o otras cantidad de situaciones que tal vez uno dice son naturales en el contexto de una ciudad. Lo que nos invitan es a reflexionar yo como persona y en mi entorno, cómo estoy haciendo para ayudar a mejorar la calidad de vida de esas otras personas que están en condiciones diferentes a las mías. Ese es el primer, digamos, motivo que me invita a mí a reflexionar frente a este tema. ¿Yo qué estoy haciendo por los otros? Estoy ayudándoles a cruzar un semáforo, les estoy sirviendo como voluntario para leerles cuentos o ayudarles a pasar momentos menos estresantes como ciudadano. Ahora, como gobiernos nos falta demasiado, no estamos preparados y creo que esta deuda histórica se tiene que remontar hacia unos años de reorganizar las políticas públicas para personas en situación de discapacidad y adaptarlas a nuevas realidades. Las políticas públicas más recientes datan más o menos de 10 años y ya se están quedando obsoletas. Y esto nos invita también a que hagamos el ejercicio de pellizcarnos tanto en los ámbitos locales, en las alcaldías municipales, por pequeño o grande que sea nuestro municipio, la gobernación, los políticos que están haciendo, los diputados, los concejales, ustedes, señores de las acciones comunales, ¿qué están haciendo para promover también estas políticas públicas de inclusión social y las que ya existen, cómo están ayudando a actualizarlas de acuerdo con los contextos reales de hoy? Y tercero, que es, digamos, lo que nos atañe en este encuentro, en este conversatorio, sobre estas experiencias cinematográficas que ayuden a la inclusión. Es que yo creo que hay que seguir promocionando y haciendo más evidente que este es un asunto que nos involucra a todos. Y qué bueno que el tema de minas antipersona, que es un tema tan sensible, sea, digamos, como esa punta de lanza para que sigamos hablando de otras cosas, de discapacidad auditiva, de movilidad, de discapacidad visual, que podamos volver una especie de creación de contenidos audiovisuales frente a la necesidad que tenemos de reconocer esas diferencias y limitaciones de los otros y lo que eso representa para ellos incorporarse a tener una vida totalmente normal y cómoda dentro de una sociedad que, al revés, no es ellos preparados, sino una sociedad que no está preparada para convivir con ellos. Es maravilloso, de verdad que es eso, que cada ciudadano pueda plantear y cada persona que participa en esta primera edición del WeCamp, pues se conecte con los argumentos que estamos buscando conectar y creo que pues maravilloso escucharte. Luego le doy también el paso al cierre a José, escuchar, bueno,
me gustaría y te propongo una clausura también frente a tu tema, que es uno hace una película relacionada a una temática de discapacidad, no necesariamente a veces para la población con discapacidad. Cuando la produjiste, ¿para quién iba pensada esta película o a quién querías impactar? Y pues tus conclusiones, querido José. Bueno, no, como te dije pues al principio, nosotros comenzamos pues como la peli, no digamos como siguiendo como que esta ruta o metodología de cómo se debe hacer un documental, de que hicimos una investigación previa, sino que fue como que listo, nos lanzamos y fuimos como encontrando el camino en medio de la acera. Así que no teníamos como claro y definido pues como que un público en general a quien quisiéramos como que apuntar. Y creo que incluso ahora no tampoco pues como lo tenemos muy claro porque simplemente digamos desde nuestra parte apuntamos a a todos los lugares posibles donde se pudiera exhibir esta, ¿cierto? Ya respecto a lo que hemos hablado más como del tema de esto de discapacidad, algo que encontramos pues como en medio de en medio como de esta búsqueda, y es qué bueno sería que a futuro, y ya se habla pues como que no hablar de este grupo poblacional como un grupo en discapacidad, sino como un grupo que tiene diversidad funcional, ¿ya? Porque la discapacidad, pues ya el prefijo dis me está negando, me está oponiendo a una persona, digamos, como que capaz, entonces ya de alguna manera estoy reduciendo a través de mi discurso a este tipo de personas. Entonces como que dejo eso como en el tintero, y quizás el Weekend Fest el otro año diga como que no, giramos ese en torno a las personas con diversidad funcional y en torno a las personas como con discapacidad. Y ya no, agradecer por el espacio, y tengo muchas ganas de ver la película de Henry, me voy a conectar cuando se pueda ver, listo. Precisamente, esa es la oportunidad de conectarnos. Antes de dar el paso a las conclusiones de Henry, quiero contarle a este panel maravilloso que hemos tenido hoy, que este material que estamos hoy filmando, que estamos exhibiendo, que todos están viendo en este momento por medio de la plataforma digital del festival, tiene varios procesos en donde va a ser comunicado y recomunicado precisamente antes de la siguiente versión del Weekend Fest. En Colombia vamos a estar repartiendo paquetes en físicos y en digitales post festival a colegios, universidades, instituciones, diferentes organizaciones que no pudieron participar seguramente en las fechas, podrán recibir el contenido académico, y varios de los canales aliados nacionales e internacionales que también ha concertado el Weekend Fest a su fecha podrán recibir el contenido académico, y ellos decidirán en qué momento y en qué lugares van a comunicar. Pues van a conocer Antioquia muchísimo, y el resto de los contenidos que hemos pensado y desarrollado en el marco del Weekend Fest para que la vigencia que tenga sea mínimo un año en su recorrido, y como dice José, que nos encontremos a evaluar el siguiente año, bueno, qué pasó, qué dijimos bien, qué dijimos mal, qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer. Precisamente en ese camino le doy el paso a Henry, que ya después de 4 años de haber estrenado su película, sigue charlando del tema, cada vez con más fuerza. Sé que estás terminando tu segunda película. Tus conclusiones, Henry, y qué viene para ti en este momento. No, yo creo que los que estamos metidos en parte en el tema de la cultura y digamos en el sector al que pertenezco un poco más cercano, que es el cinematográfico, hay una terquedad, y creo que esa terquedad es la que ha permitido que hoy en día haya una sinergia desde lo público y lo privado, y que hoy en día cada vez se están abriendo más espacios, y que cada vez estemos creyendo que sí puede existir un proceso de transformación a través del arte y la cultura. Creo que siempre ha estado como en el último renglón, pero de a poco ha ido entrando en esas agendas. Y nada, yo creo que es la invitación a José, a todos los que estamos metidos de por medio en este sector, es a seguir trabajando por eso, a seguir trabajando por crear una audiencia, a seguir contando nuestras propias historias. Yo creo que no hay, las historias que se vuelven universales es porque son mucho más autóctonas o tienen muchas más particularidades de su región, de su lugar. Entonces creo que debemos dejar de mirar tanto para afuera, y creo que es mirar un poquito más hacia adentro, y
vamos a encontrar un potencial muy fuerte que seguramente es un poco lo que José encontró en el personaje de Pablo en su documental. Entonces, nada, agradecimiento, qué rico haber compartido como esta charla. Carolina, que a rato no la veía y aprovecho la cuña para saludarla. Y siempre prestos a aportar, a hablar del tema, porque creo que somos enamorados de hablar de este tema y creo que nos podemos sentar un rato muy largo a seguir conversando, pero por ahora dejémoslo así para no cansarnos. Bueno, pues maravilloso. Al festival que hoy tengo la oportunidad de dirigir, a todo el grupo de personas que estamos detrás de esta producción, de esta idea, de este sueño, pues ha sido un orgullo poder contar con ustedes. Les reiteramos la admiración que les tenemos como profesionales, como región, como gestores, y a la audiencia que nos acompaña también en estos contenidos, pues los invitamos a seguir viendo todos los otros contenidos que están dispuestos para ustedes en conversaciones muy diversas, muy amenas, que llegan a tocar lo que realmente necesitamos discutir como sociedades. Agradecer también a FENASCOL, que acá están haciendo lo que permite realmente romper esas barreras y que nos pone en una conversación real, donde el límite no existe si hay un intérprete, un traductor, y hoy contamos con esa posibilidad de entender que hacen parte de nuestra normalidad, de nuestra cotidianidad, y que la conversación se da gracias a ello. Para el Weekend Fest, un honor de nuevo contar con ustedes. Los invitamos a que sigan visitando el resto de contenidos, a que nos visiten en las redes sociales y bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. Una feliz tarde, noche, mañana, donde estén. Muchas gracias. Muchas gracias, Hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Corta aquí.